El Santuario de Santa Rosa es uno de los lugares de culto más representativos de Lima y es visitado por miles de personas que desean recorrer sus pasos. Hoy, su casa y museo guardan hermosas piezas de arte dedicadas a la santa. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museo Sin Límites. Esta casa museo, ubicada en la avenida Tacna junto al río Rímac, es uno de los espacios más icónicos del centro de Lima. Su casa es un lugar visitado con devoción y agradecimiento por una vida dedicada al servicio de las personas más necesitadas. Vamos a visitarlo y conocer más de la vida de una de las santas más importantes de América Latina. La iglesia data de época virreinal en primeros términos, pero conforme ha ido pasado el tiempo se ha ido adaptando, especialmente a las exigencias de la ciudad como tal. La iglesia virreinal daba hasta la mitad de la avenida Tacna más o menos, y para ampliar la avenida Tacna fue cortada la iglesia y desmontada. Quedó un pedazo muy pequeño durante muchísimos años, hasta que en los años 80 se decidió reconstruir la iglesia, pero dando mirada hacia el atrio o hacia el parque que estaba al costado de la iglesia. De tal manera que la iglesia fue reconstruida nuevamente, pero ya con material moderno y contemporáneo, utilizando el atrio que quedaba a un costado. En este caso terminó dando a la fachada principal, que es la que tenemos ahora. La reconstrucción se tomó en cuenta para ello la antigua estructura y las fotografías que existían de aquella época, de tal manera que se pudo recuperar de una manera muy grande y muy fidedigna todo eso. Con el correr del tiempo comenzaron a hacer modificaciones en la casa tal como era, porque virreinalmente hablando tenía la fachada a la calle Conde Superuna, donde estaba todo el área social de la casa, y en la parte posterior estaba en la huerta donde Santa Rosa de Lima tenía la ermita. Y dadas las modificaciones que han sufrido la iglesia y todo este lugar, entonces la puerta principal terminó como que anulándose, ¿no? Y se abrió por la parte posterior como si fuera la parte de entrada del santuario de Santa Rosa. Entonces, todas esas modificaciones han hecho de que toda la estructura virreinal que había antes, pues como que desaparezca un poco para dar paso a lo que nosotros vemos ahora. El lugar de la ermita es el que corresponde, el lugar del pozo es el que corresponde, y se han recreado los otros lugares como la capilla de la Natividad de Santa Rosa de Lima y la enfermería de Santa Rosa de Lima. En aquellas épocas pues eran el área social de la casa de Santa Rosa de Lima, en donde estaban todos los espacios que ellas necesitaban para hacer su vida cotidiana y ordinaria, teniendo en cuenta que ellos eran una familia muy grande, tenían alrededor de 14 hermanos, más todas las personas que vivían con ellos. Los terremotos de 1687, de 1746 debieron hacer mella en esta iglesia, pero la construcción virreinal llegó en buen estado hasta el siglo XX. El terremoto de 1940 la afectó en algo, pero sin embargo fue una mal entendida modernidad la que virtualmente la destruyó completamente por la apertura y ensanche de la avenida Tacna. De la iglesia original quedó mucho menos de la mitad. El resto fue devorado por el ensanche de esta avenida, quedando una virtualmente capilla protésica pequeña, trunca, absolutamente desangelada, hasta los años de 1990. Debemos también recordar que en estos momentos de la canonización de Santa Rosa no fue un evento solamente peruano ni limeño, sino americano. Y ahí tenemos el caso de México, donde tempranamente, incluso tal vez antes que Lima, se levantó
en la iglesia de San Felipe y Santiago de Azcapotzalco, en México, un retablo dedicado a la novísima Santa Americana, que también el virreinato de la Nueva España la tomó como protectora, hasta el punto que en las torres de la Catedral Metropolitana de México, entre los santos más grandes de la cristiandad, ahí hay una imagen de Santa Rosa de Lima. La vida y obra de Santa Rosa de Lima sucede por los siglos XVII. Su padre, Gaspar Flores, y su madre, María de Oliva, pues se juntan y nacen varios hijos, más de una docena. Y Santa Rosa es la número 4, más o menos. Se atribuye un 30 de abril su nacimiento, otros dicen un 20 de abril. Números más, números menos, pero nació en 1586, un 30 de abril. ¿Qué podemos decir de Santa Rosa? Pues una mujer de su época, una mujer dedicada a la oración. La personalidad y el carácter de Santa Rosa de Lima para su época era sui generis. Propiamente una mujer valiente, intrépida, sobre todo decidida a romper estereotipos. Se puede decir que es una de las primeras mujeres de este continente que eleva su voz de fuerza femenina, a pesar de tanto machismo, de tanta situación de injusticia, ¿no? La raíz de la devoción a Santa Rosa de Lima se debe al ímpetu de su decidida labor de ayuda al prójimo. Tal es así que todas las personas que acudían a ella encontraban no solo ese consuelo físico, de hambre, de saciar su sed, sino también una palabra de aliento, de esperanza. Un ejemplo tenemos aquí mismo, en este jardín, siembra en el huerto productos de primera necesidad. Sí, es una tradición muy grande la ermita de Santa Rosa de Lima, porque si bien ahora aparece como en la parte delantera del santuario, la ermita realmente estaba en la parte posterior de la casa de Santa Rosa, estaba en la parte de la huerta. ¿Y qué hizo Santa Rosa de Lima? Construyéndola de adobe. Si bien ella era una laica dominica, o sea, era una persona que tenía que vivir en el mundo y tenía que trabajar para ello, en la ermita ella encontraba el claustro que ella ansiaba vivir de una manera física, porque ella vivía la clausura de manera espiritual también, a pesar de que estaba en el mundo. Y la ermita era el lugar físico, específico, concreto, en donde ella hacía su oración y en donde se relacionaba con Dios y con la naturaleza. Cuenta la leyenda que a modo de penitencia, Santa Rosa ceñía su cintura con una cadena y la llave de este candado la arrojaba a este pozo, hoy el Pozo de los Deseos. Es uno de los espacios más visitados año a año, sobre todo en el mes de agosto, para echar cartas con las peticiones de sus fieles y visitantes. También vamos a poder ver la enfermería de Santa Rosa, que ha sido adaptada para poner los pequeños tesoros que tenemos en torno a la presencia, y la imagen y a la vida de Santa Rosa de Lima. Tenemos una bóveda en donde también hay cosas muy valiosas, como una custodia, por ejemplo, ¿no? Muy elaborada, con muchas cosas y con mucha teología en torno a ella. También vamos a tener el lugar donde se supone, según la tradición, era la habitación de Santa Rosa de Lima, que va a ser restituida de manera museográfica, donde incluso está la silla que ella utilizaba. Y después vamos a venir acá a la basílica para que podamos ver el retablo antiguo que estaba en épocas entre republicanas y virreinales. Vamos a poder entrar a las criptas para poder también apreciar todo lo que tenemos ahí. Y ahí concluiría el recorrido cuando vengan a visitarnos, ¿no? Como Casa Museo de Santa Rosa de Lima.
La devoción, el carácter y los milagros de Santa Rosa han inspirado a pinturas y esculturas llenas de misticismo y alegorías. A continuación, conoceremos más sobre ellas. En esta habitación se dice que nació Santa Rosa de Lima en 1586 y hoy podemos ver estos medallones en alto relieve dedicados a su vida. Se conservan aquí una colección de 16 relieves en piedra de Huamanga tallada y policromada, insertos dentro de unos medallones de marcos de estilo neoclásico, fechado todo para los primeros 10 años del siglo XIX, 1810-1805 aproximadamente. En esta habitación podemos encontrar dos piezas bastante importantes, que son un par de cuadros que representa, uno, el nacimiento y el milagro de la cuna de Santa Rosa de Lima. Este milagro es cuando ella es encontrada muy niña, muy bebé aún en su cuna, con el rostro transfigurado como si fuera una rosa en esplendor, según se relata en el proceso de beatificación. Y el segundo cuadro es uno que representa la etapa final de la vida de Santa Rosa en su lecho de muerte, rodeada por la familia de su protector, don Gonzalo de la Maza. Ambos cuadros son de pinceles muy similares y ambos están atribuidos al pintor contramanierista Angelino Medoro, que es uno de los fundadores de la pintura virreinal en el Perú, que trajo la influencia de la estética contramanierista y además que sirvieron de base para las futuras creaciones artísticas e iconográficas relacionadas con Santa Rosa de Lima, que muy pronto a la muerte de Santa Rosa se genera ya su iconografía definitiva. Ella vestida con el hábito de terciaria dominica, con una corona de rosas en la cabeza, portando en una mano el ancla con la ciudad de Lima como símbolo de esperanza y salvación de su ciudad, y en la otra mano llevando un ramo de rosas, de olivas y de flores que contiene en sí una imagen del niño Jesús. Según el doctor Ramón Mujica, este ramo de rosas, flores y olivas es un jeroglífico del nombre de Santa Rosa, que en vida fue Isabel Flores de Oliva y que le cambian el nombre a Rosa. Y una de las cosas que nosotros encontramos en esto es, por ejemplo, aplicar la mariología al arte para explicar justamente lo que significa la Inmaculada Concepción o cómo la Virgen María es esposa del Dios Padre, madre del Dios Hijo y templo del Espíritu Santo. Lo podían ver en una pintura, sin necesidad de que haya una clase académica para poder explicar esto. En ese sentido, Santa Rosa de Lima también fue un ícono de lo que significa la evangelización, como por ejemplo el hecho de la defensa de la Eucaristía, ¿no? Donde ella está en diferentes cuadros representada defendiendo la Eucaristía del ataque de los piratas, por ejemplo. También podemos encontrar a Santa Rosa de Lima en el hecho mismo de las experiencias místicas que ella tuvo con Jesús cuando era niño y cuando él era adulto. El hecho mismo de la experiencia mística de beber del costado de Cristo, que era el Señor de los favores, que ella, que era su Cristo, el que tenía en su casa. Entonces, siempre se ha utilizado el arte para poder explicar, para poder evangelizar, para poder acercarnos a las personas. Y en este caso, usar la figura y la imagen de Santa Rosa de Lima como el producto más excelso de lo que significa la evangelización de América, pues ha sido utilizado de gran manera, no solamente en Perú, sino en toda América Latina, especialmente, y también en Europa, porque Santa Rosa de Lima es muy conocida también en varios países europeos, al igual que los asiáticos.
La importancia histórica realmente es grande, porque recordemos que en un museo o en lugares patrimoniales como este se ve la historia tangible, es una historia que tú puedes ver. Tú puedes ver con tus ojos lo que ella vio, tú puedes experimentar con tu presencia lo que ella sintió. Entonces no solamente es venir a ver cosas antiguas o que de repente muy hermosas, sino es venir a ver la historia tangible. Y en ese sentido radica esa importancia en donde las personas puedan acercarse a ver los objetos que tenemos de ella, los tesoros que tenemos como Casa Museo Santa Rosa de Lima, ¿no? Cómo ella influenciaba en muchísimas personas. Y para eso, por ejemplo, refiriéndonos ya al museo que vamos a instaurar de manera concreta aquí en este lugar, tenemos la imagen de Santa Rosa de Lima que tenía Miguel Grau en el Huáscar y que incluso tiene los huequitos de las balas. Entonces, mostrar eso para nosotros es una gran riqueza como peruanos que somos. Además de las obras que hay en el museo, la iglesia Santa Rosa posee piezas pictóricas que nos hablan de la vida de la santa, como un Cristo con una corona muy especial. Al regreso hablaremos más sobre ello. La iglesia data de 1728 y es un centro de peregrinaje. Sus visitantes pueden encontrar pinturas, reliquias y una interesante cripta. Después de la reconstrucción de todo este conjunto monumental, se tuvo la necesidad de traer altares a este lugar, porque el antiguo, el que era republicano y es un neoclásico renacentista, que es el que había en esta época, quedó en segundo lugar, que es el que tenemos aquí atrás mío. Y entonces se vio la necesidad de restituirlos. Se trajeron estos retablos, que son retablos barrocos, ¿no? En pan de oro. Alguno fue donación de una dama, una señora de familia, y este de acá se trajo del convento, el monasterio de las Trinitarias, porque todavía está el escudo de la Orden de los Trinitarios en la parte superior, y fueron adaptados para poder ser utilizados como parte del retablo principal de la basílica. Complementando a esto tenemos la serie de cuadros que narran la vida de Santa Rosa de Lima desde el nacimiento hasta su muerte. Estos cuadros, que son 9, 8 de ellos pertenecen al Banco Central de Reserva, que están puestos aquí bajo un convenio, y uno de ellos sí pertenece a nuestro convento. De tal manera que se reconstituyó, ¿no? Se complementó, podríamos decirlo de alguna manera, todo lo que se necesitaba para que la basílica pueda tener ese realce que se supone debería tener. Esta colección es de pincel anónimo del siglo XVII y que fue traída desde otro contexto cuando se reinaugura en los años 1990 la nueva iglesia ampliada de Santa Rosa de Lima o Santuario. Es una serie en la que se representan las escenas más trascendentes de la vida, su nacimiento, sus desposorios místicos, el cuidado que ella tenía de su jardín, estos diálogos místicos entre Santa Rosa de Lima y el Niño Jesús, y también las tentaciones que sufría ella aquí en esta casa por parte del maligno, que permanentemente la molestaba y la distraía tanto de la atención a sus enfermos como de sus oraciones y penitencias. En el altar mayor antiguo de la iglesia de Santa Rosa, que es un retablo neoclásico atribuido a Matías Maestro y fechado para 1810-1815, tenemos inserto un gran cuadro que representa la apoteosis de Santa Rosa de Lima. Este cuadro fue pintado por José del Pozo, que fue un pintor académico, un pintor que estudió en la Academia de San Fernando de Madrid y que llegó a América y se quedó acá en Lima.
y que él renovó totalmente la estética pictórica de la ciudad y de la Escuela de Lima, y que ha creado grandes composiciones como este gran cuadro, una obra de largo aliento que preside y virtualmente llena todo este retablo neoclásico, que, contrario a lo que sucedía en los retablos barrocos, aquí el retablo se vuelve virtualmente solamente un marco del gran cuadro de la apoteosis de Santa Rosa de Lima, cambiando bastante el criterio que existía para la construcción de retablos tradicionales en Lima. Todas las iglesias normalmente eran cementerios y tenían criptas bajo ellas, y esta no es la excepción. Cuando se hizo todo el movimiento de tierras para poder construir la parte de la nave que tenemos ahora, que es completamente moderna, se encontraron las criptas que tenemos ahora y que pueden ser visitadas. Obviamente había personas enterradas de diferentes épocas, y especialmente los frailes, que eran los que vivían en este lugar. Y ya hoy tenemos enterrado incluso a un fraile que está en proceso de beatificación, de canonización, que es el Apactone, ¿no? Y que está enterrado aquí con nosotros. Y en esos lugares también se pusieron, como parte del complemento de lo que podría ser la parte museográfica, se puso al Cristo de los Favores, hay cuadros de Santa Rosa de Lima, de Escuela Cusqueña, hay cruces del Vía Crucis que hacía Santa Rosa de Lima como modo de oración, ¿no? Y está bastante bien bonito y bastante bien ambientado como para que las personas puedan entrar en una especie de espíritu de oración cuando llegan a esos lugares. Destaca principalmente una imagen de un crucificado de bulto, de tamaño académico y mano popular, que la tradición la denomina el Cristo de los Favores. Ante esta imagen de Jesús crucificado, Santa Rosa de Lima oraba y le pedía precisamente eso, los favores, y que eran los favores para sus enfermos, para la sanación y recuperación de las personas que ella curaba, que ella acogía, además de favores también espirituales. Es una talla, según la literatura, de maguey y tela encolada del siglo XVI. Es muy antigua y tiene muchísima tradición e importancia dentro de lo que es la geografía y los recuerdos de Santa Rosa de Lima. Ella es canonizada más o menos 50 años después de su muerte. 1617 ella fallece y más o menos en el 1660, 70, si no me equivoco, ya Clemente X canoniza a Santa Rosa. Y es allí donde ya se empieza a hacer una ermita, una pequeña capilla, y donde la gente acude a rezar. Santa Rosa de Lima, en vida, en su lecho de dolor, dijo un testamento: yo hago donación de mi cuerpo a los dominicos. Y desde ahí los dominicos la poseen en la iglesia de Santo Domingo. Íntegramente estaba allí todos sus restos. La figura de Santa Rosa de Lima es emblemática de la ciudad y una parte importante de sus tradiciones. Conocerla a través de su casa museo nos ayuda a descubrir más sobre la historia. Síganos en nuestras redes y nos vemos en el próximo programa.